A ver, vamos a ser honestos por un momento. Vénganse conmigo. Yo sé que siempre nos dicen que estas cosas nos sirven para ir de camping y prender un refrigerador 2 horas. Y si bien es cierto que funcionan para eso, la verdad es que no todas las personas van a invertir 10,000 pesos en una máquina así, solo por gusto. Digo, hay quienes, una hada madrina, hay quienes sí lo van a gastar, porque la verdad es que estas cosas funcionan muy bien para una casa rodante si vamos de camping y no vamos a caminar. O sea, donde dejamos el coche, pues abrimos nuestra cajuela, bajamos todo y podemos bajar esto. Ahora, si llevamos esto, significa que vamos a llevar cosas que consumen mucha energía. Se me hace un poco exagerado llevar esto de camping para cargar solamente el teléfono, una practicidad o cualquier otra cosa que cargue con USB, pero sí vamos a estar muchos días y queremos usar una licuadora, un horno, una freidora, algo así raro, que pues bueno, si vamos de camping, o sea, la verdad, vamos a hacer carnita asada o bombones o salchichas en la fogata. Aunque con estas generaciones no se sabe, ¿verdad? Digo, si vas a ir de camping y te llevas tu laptop, pues a lo mejor su batería no es suficiente y esto te va a servir. Pero yo creo fielmente que estas cosas se pueden utilizar para algo con más valor. Por ejemplo, ya sabemos que pueden entregar 1000 watts de golpe. Es decir, si el dispositivo electrónico que estamos utilizando consume 1000 watts, se los va a poder entregar. Tiene una capacidad como de 800, así que si estamos consumiendo los 1000, nos va a durar unos 40 minutos. No todo consume 1000 watts. Por ejemplo, esa máquina de soldar consume unos 1000, pero es muchísima energía. Fíjense. De hecho, la primera vez que la voy a probar con ella, mi batería ya está cargada y como pueden ver, pues los enchufes están acá al frente. Voy a conectarla y vamos a encender mi máquina de soldar. Ahí está. Y está padre que en la pantalla podamos ver cuánto está consumiendo. Ahorita solamente está consumiendo 10 watts y a esa capacidad nos va a durar 38 horas, ¿sí? Pero obviamente solo está encendida. Es el ventilador el que está consumiendo. Pero yo lo que voy a hacer es, vamos a alejarla un poco. Creo que la voy a poner mejor ahí. Y voy a terminar de soldar esta cosa que está chueca. Esto es para vaciar metal. Ya me han visto usarlo en otros videos, pero vamos a poner esto aquí. Me falta protección. Y voy a ponerla. Se supone que esto puede arrojar 120 amperes. Yo ahorita lo voy a dejar como en 70, que es usualmente en donde la utilizo, porque suelo soldar perfiles o materiales no muy gruesos. Entonces vamos a tomar esto y primero vamos a revisar que funcione. Así que ahí va. Creo que está funcionando bien. Lo que quiero que vean es la pantalla para que vean cuántos watts está consumiendo mientras yo estoy soldando. Así que ahí les va. Denme un segundito. Eso es en un consumo bajo. Pero si yo le subo a mi máquina de soldar, vamos a ponerle a que consuma, no lo sé, 100 por ejemplo. Muy seguramente ya me voy a pasar y se va a apagar o se va a proteger. Quiero forzar nuestra batería gigante. ¿Lo ven? Ahí ya se protegió, dejó de enviar corriente y se apagó. Ya volvió a emprender. Obviamente trata de seguir entregando. Eso me gusta. Si ve que el consumo no es tan grande, pero sí le afectó, porque obviamente esa cosa consume muchísima energía. Yo les enseño esto para que se den una idea de la capacidad que tienen estas baterías. Yo les puedo decir, con esta batería pueden alimentar su refrigerador 5 días, pero depende qué refrigerador sea. Siempre deben de fijarse en las etiquetas en la parte de atrás cuánto están consumiendo las cosas. Yo ya había hecho el cálculo de mi máquina y consume unos 1600 watts, así que consume mucho más de lo que puede entregar la batería. Sin embargo, en un consumo bajo puedo hacer que me funcione 1 hora o 2 tal vez, porque son intervalos de tiempo en donde está consumiendo mucha energía, se detiene y entonces vuelve a subir el tiempo que tiene disponible. ¿Capichi? Entonces, en un refrigerador funciona igualito. Déjame, voy por mi batería porque la quiero meter para hacer otra prueba. En un refrigerador, ustedes saben que el refrigerador enfría, el compresor se enciende, se comprime el gas, se descomprime y enfriamos. Pero una vez que se alcanza cierta temperatura, el compresor se apaga y el refrigerador no consume electricidad. Cuando la temperatura empieza a bajar, se vuelve a encender hasta llegar al límite y así sucesivamente. Esa es la forma en la que funcionan los refrigeradores. Yo no les puedo decir cuánto les va a durar esta batería alimentando su refrigerador porque no sé su capacidad, pero
Algo importante que deben de saber de esta batería es que si no se está consumiendo energía, la batería se apaga, es decir, deja de entregar energía. Entonces, esta batería en particular de Vitoman, si la vamos a conectar a un refrigerador, puede que cuando el refri esté apagado, se apague y cuando el refri se vuelva a encender, ya no le esté entregando energía. Entonces, esa es una pequeña desventaja que, bueno, si tenemos la batería alimentando alguna otra cosa, pues no va a pasar eso. Pero la idea es que utilicemos la mayor capacidad de batería que tiene esto, ¿no? Ahora, si traemos esto en nuestra camioneta porque nos fuimos de vacaciones, creo que funciona muy bien. Tenemos la luz para iluminar un poco más y muy fuerte. Y la verdad es que esta luz lo hace muy bien. También tenemos para, no sé, se nos ponchó la llanta y no traemos fantasmas o los triángulos de seguridad. Podemos poner esto súper atrás de la carretera para que todo el mundo lo vea. O damos ayuda, la famosísima señal de SOS. Ahora, algo importante que tiene esta batería que me encanta con respecto a las otras es, en primera, aquí vamos a poder conectarle un cable para arrancar un auto que se le haya terminado la batería. Obvio, se necesita un adaptador especial que lo venden los de Vitoman. Quiero pedirlo para probar, pero está hecho para que funcione, para que podamos arrancar un auto. Y el otro puerto que tiene es porque Vitoman vende extensores de capacidad, así que podemos hacer que esta batería dure mucho más tiempo. No que entregue más amperes, no que entregue más watts, sino que los entregue los 1000 por mucho más tiempo. Además, acuérdense que tenemos estas salidas que nos permiten alimentar modems, switches, cosas así de la casa que la mayoría utilizan 12 volts. Tenemos la salida de encendedor como si tuviéramos el encendedor de un vehículo. Bueno, pues aquí lo vamos a poder utilizar y lo vamos a poder cargar de 3 formas diferentes. Vamos a poder cargarlo con el encendedor porque lo vamos a poder conectar aquí. Vamos a poder cargar con electricidad en la casa y también lo vamos a poder conectar a un panel solar de 300 watts. Ahora, con los 300 watts va a tardar en cargarse unas 4 o 5 horas. Así que sí toma un poco de tiempo, pero la ventaja es que lo podemos cargar mientras lo estamos utilizando. Y ese es el uso que yo le voy a dar junto con otro que tengo. Aquí en Mérida, Yucatán, en donde estoy, Alexa, pon ambiente. La luz se suele ir bastante y las impresoras obviamente se apagan. Muchas de ellas, como las bambú, se pueden recuperar, pero si la cama estaba caliente, a veces las piezas se despegan. Entonces, para evitar eso, yo compré un UPS que tengo allá abajo de Steren, pero es muy pequeñito. Y esos UPS son más bien como para tener una sola impresora y va a estar encendida una media hora, no es mucho tiempo. Las impresoras, en su mayoría, casi todas consumen 300 watts cuando las estamos calentando, cuando está iniciando la secuencia de impresión. Pero ya que están imprimiendo, consumen 150 watts. Alexa, 1000 en 350. 13667. Así que una sola impresora me va a durar unas 6 horas funcionando con esa batería. Pareciera que no es mucho, pero si yo le conecto un panel solar y el panel carga completamente la batería en unas 4 horas, muy probablemente pueda conectarle 2 impresoras y convertir a mis impresoras independientes de la red eléctrica de la casa. Mientras les platico eso, vamos a hacer otra prueba. Vamos a jugar un poco. Vamos a colocar esto aquí. Y aquí tengo mi bomba de vacío, porque voy a hacer un experimento que les prometí hace mucho que iba a hacer y nunca lo terminé. Aquí tengo mi cámara de vacío y la vamos a conectar aquí. Serví un poco de agua en este trastre. Lo vamos a meter y vamos a encender el vacío. Esto va a tomar un poco de tiempo. Así que ahí ya entró mi bomba. Voy a empezar a succionar todo el oxígeno que hay aquí adentro. Lo vamos a poder ver en este reloj de aquí. Quiero que vean, debemos de llegar por acá. Y cuéntenme qué le va a pasar al agua. Ese experimento lo iba a hacer hace muchos años y nunca lo terminé porque pues me cambié, no tenía la bomba, cosas así. Pero cuéntenme, pausen el video y díganme qué va a pasar con el agua. Ya casi llegamos, vamos a esperar un poco. Vemos que ahí hay burbujas. Para alcanzar el vacío completamente toma un poquito de tiempo, pero estas bombas pueden hacerlo y se utilizan para instalar, por ejemplo, aires acondicionados. De hecho, por eso también la tengo. Yo he instalado los aires acondicionados de acá. Vean qué le está pasando al agua. Lo que le está sucediendo es que está empezando a hervir. Vean cómo lo está haciendo. Eso mismo es lo que le hacemos a las tuberías de los aires acondicionados para evitar que tengan humedad o cualquier otro contaminante dentro y que solamente tengan los gases que nos ayudan a hacer toda la cuestión de enfriar y sacar el aire caliente de las casas para llevarlo al compresor y echarlo allá afuera. Vean cómo está hirviendo. Ahora, si yo mantengo esta bomba funcionando, me va a durar 7 horas. Está consumiendo 122 watts. Muchos refrigeradores pequeños consumen eso.
Así que nos podemos dar una idea de que cuando el refri está encendido nos va a durar 7 horas. Pero acuérdense, el refri se prende y se apaga. Así que yo digo que un refrigerador puede durar sin problemas un día, incluso 2, depende del tamaño, o tal vez hasta más. Si no lo estamos abriendo, porque todas esas cosas dependen. Así que esas baterías creo que son muy valiosas. Pero les sigo contando lo que yo quería hacer. Ya comprobamos que mi experimento funcionó. De hecho, vamos a ver, ahí está nuestro vacío. Vamos a detener la máquina y vamos a dejar entrar el aire. Ahí está. Para los que tienen duda, el agua no está caliente porque en este caso no depende de la temperatura. Sigue tan fría como cuando la serví. Bastante cool el experimento. Así que como les estaba diciendo, esta batería tiene la funcionalidad de trabajar como no breakdown. Así que si yo le conecto algo sumamente sensible como una computadora, me va a ayudar a protegerla. Fíjense, vamos a conectarle aquí. Como que no me gusta y sí me gusta que el conector para cargar esté al frente. Todos están ahí concentrados. Creo que está bien, solo es diferente. Voy a conectarla. Acuérdense, podemos tenerla conectada mientras la estamos utilizando para que se vaya cargando. Pero lo que yo voy a hacer es... necesito una computadora para desconectar. Un segundo. Muy bien. Ya le conecté mi computadora, es la computadora del estudio, la Chewy. Ya alguna vez la había revisado aquí en el estudio, está ahí conectada. Ahí está su monitor, allá es el mismo, porque bueno, trabajo aquí y allá. Pero está conectada a la batería, está sonando el ventilador porque se está cargando y aparte está entregando energía. Así que ahí está el monitor. Y vamos a ver qué pasa si yo desconecto la corriente eléctrica. Quiero que vean. Ahí está el monitor de mi computadora, así que vamos a jalar esto y no se apagó. Vamos a volver a conectarla. Vamos a suponer que se está yendo y viniendo la luz, así que la estoy conectando, la estoy volviendo a conectar y puedo escuchar dentro de ella un clic, que pues es el sistema electrónico que está trabajando ahí para cambiar las diferentes cargas. Vamos a desconectar mi bomba y ahí está la laptop conectada. Si yo desconecto esto, sigue funcionando, y si yo desconecto acá, fíjense que se va a apagar la pantalla, ¿lo vieron? Así que sí está funcionando como un sistema de respaldo. Ahora ya nada más me falta el panel solar. Tengo unos paneles solares muy pequeñitos, pero hasta donde he visto la información es muy fidedigna. Está entregando lo que debe de entregar. Y ojo, estas baterías en lugares calurosos son mucho más seguras porque sí son de litio, pero son litio ferrofosfato. Estas baterías tienen una gran densidad de almacenamiento energético, resisten mejor las temperaturas, como ya les había dicho, y además, después de unos 3000 o 4000 ciclos, es decir, cargarlas y descargarlas por completo, provoca que solamente pierdan el 80%. Estoy haciendo aquí una pequeña corrección porque estoy editando. Solamente provoca que pierdan el 20% de su capacidad, así que tenemos el 80% de su capacidad todavía disponible para utilizarla. Así que literalmente esta batería, si la cargamos y la descargamos diario, nos va a durar 10 años. Eso es un montón. Así que si ustedes me dicen, ¿nos recomiendas que compremos una batería gigante? Sí. ¿Nos recomiendas que compremos la Vitoman? Sí, pero depende. Lo del refri lo tienen que tomar en cuenta, que se apaga. No hay una aplicación para controlarla, pero la parte de que podemos encender autos y podemos extenderla me parece muy cool. Además de que tiene este espacio de almacenaje para cables. O sea, puedo cargar mi laptop con esto, ya sea vía USB-C, ya sea corriente alterna, o tal vez la utilice como batería para la hielera y llegue más lejos. La hielera necesita una batería como estas, así que ahí se las voy a dejar abajo en la descripción. Investiguen bien, vean cuál es la que cubre mejor sus necesidades. Acuérdense, chequen qué quieren alimentar, cuánto entregan por tiempo sostenido. En este caso sí son 1000 watts. Puede entregar más, pero solamente son picos. Y piensen en el caso de uso. La verdad es que no vivimos en un país de primer mundo donde la gente puede comprar esto para solamente ir de camping y ya. Yo lo voy a utilizar para proteger mis impresoras y para hacerlas independientes de la red eléctrica. Existen baterías más grandes que pueden alimentar estos aires acondicionados, así que ojalá y pueda revisarlas, pero mientras está esta, ahí se las dejo abajo en la descripción. Tenemos ahorita códigos de descuento, las mandan desde México, que eso es bien importante. Entonces, chequen, cuéntenme qué piensan y pues bueno, recuerden que esto es Nada que Hacer y nos vemos.